Bienvenidos a Coa Radio, donde las hojas caen, pero el ritmo de la música nunca se detiene. Desde el balcón de Serranías y Cocoteros en Flor, capital de la fe del pueblo paraguayo Caacupé, seguidamente pasamos la señal desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé con la transmisión de la Santa Misa, con la página institucional. Conectamos. Y tiempo preciso también para pedirles un poco la ayuda de siempre en cuanto a nuestro teléfono celular. Ñambo y mi hangua en silencio. Tena ñambo we hangua, ani hangua tenido interferir esa nuestra conexión dentro de lo que va a ser la Eucaristía. Nuestro encuentro con el Señor a través de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Que no nos desconcentre ese teléfono celular en lo personal y así también a aquellas personas que se encuentran a mi lado. Pedimos también ir ya dejando de compartir ese mate en este horario. Ya es ella misma upeva ADI y capturamos para que podamos participar con mucha atención, con mucha devoción, con un corazón abierto de la Santa Eucaristía. Y pedir el cuidado de nuestra casa común, la casa de todos, la casa grande, la casa de nuestra madre. Llamamos a cuidar entre todos a nuestra casa. Pedimos encarecidamente ayudarnos a mantenerla limpia, colocando las basuras en los basureros que están ubicados en toda la explanada. Ya yo mí en no dejar sucia la casa de Mamá María. Si es mía la basura, entonces depositar en el lugar correspondiente. Iramos en de ahí, en la limpieza de esta casa que es de todos. Y con la ayuda de nuestro coro, vamos a ya ponernos en actitud de oración, de escucha, de atención. Ya se llama Ojina todas las cosas de lado. Jaña, ya dejáis siempre ñaña enchufa mí a este momento tan especial. Ya ñaime mí con el corazón ya preparado, con el espíritu ya preparado para poder en minutos dar inicio a la Santa Misa. Ahora vamos a compartir con nuestro coro este hermoso canto.
A partir de este momento, guardamos silencio para dar inicio a la Santa Misa. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmiten los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. También pueden seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página institucional en las redes sociales Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa de nuestra Madre, Tupancí, Caacupé. Hoy es un día de fiesta y de profunda alegría, porque Cristo ha resucitado. Y esta es la victoria que celebramos solemnemente con toda la iglesia. Cristo está vivo. En este domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, nuestra celebración se reviste de una alegría inmensa, sostenida por la esperanza en la vida eterna. Si por medio del bautismo hemos muerto con Cristo al pecado, también creemos que resucitaremos con Él. Hoy, además, nos reunimos con gratitud para celebrar 256 aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de Caacupé, acontecida en el año 1770. Conocida como la capital espiritual del Paraguay, damos gracias a Dios por su historia, por la fe viva de su pueblo y por su rica tradición cultural. En esta celebración entrarán en procesión la imagen de Jesús resucitado y la imagen de la Virgen María, nuestra Madre, venerada como Tupancí, Caacupé, protectora de nuestro pueblo paraguayo y patrona de esta ciudad. Dispongamos nuestros corazones para celebrar con fe y gozo estos sagrados misterios, dejándonos renovar por la gracia del Señor resucitado. Iniciamos esta celebración cantando con el coro permanente de la Basílica. En verdad resucitó el Señor, aleluya, a Él la gloria y el poder, por siempre, por siempre. Estando todos reunidos,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegría, queridos hermanos, el Señor ha resucitado, Él esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y sí, el Señor resucitó verdaderamente. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, con inmensa alegría estamos celebrando esta Pascua de Resurrección. Por eso mi primer saludo para todos ustedes sea el de felices Pascuas. Por otra parte, hoy está también de aniversario nuestra querida y amada ciudad de Caacupé, con sus autoridades presentes aquí. Qué alegría, queridos hermanos, coincidentemente con la resurrección de nuestro Señor. Así que para la ciudad de Caacupé pido un caluroso aplauso que ella nos acoge a todos nosotros. La casa de nuestra amada y nuestra casa. Humildemente y de todo corazón, en primer lugar, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Jesús ha resucitado y nos ha dado una vida nueva mediante el bautismo, para que un día recibamos, renovémoslo hoy con la aspersión de agua bendita. De tu costado, Cristo, mana una fuente de agua viva que limpia el mundo del pecado y renueva la vida. Aleluya. Que limpia el mundo del pecado y renueva la vida. Aleluya. Y que manaba el agua del lado derecho del templo. Aleluya. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente y cantará. Aleluya. De tu costado, Cristo, mana una fuente de agua viva que limpia el mundo del pecado y renueva la vida. Aleluya. Que limpia el mundo del pecado y renueva la vida. Aleluya. Y que manaba el agua del lado derecho del templo. Aleluya. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente y cantará. Aleluya. De tu costado, Cristo, mana una fuente de agua viva que limpia el mundo del pecado y renueva la vida. Aleluya. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado. Por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad, por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en el domingo más grande del año, el domingo de Pascua, la palabra de Dios nos anunciará este hecho decisivo que nos reúne aquí semana tras semana, la vida nueva de Jesús, que también nos da vida a nosotros. Escuchemos con atención este anuncio de salvación. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros,
que comimos y bebimos con él, después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día que hizo el Señor, aleluya. Hoy la alegría es de todos, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, aleluya. Hoy la alegría es de todos, aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias a su amor que es eterno. Que lo diga el pueblo de Israel. Es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. La mano del Señor es sublime. Hace proezas la mano del Señor. No voy a morir, yo viviré para contar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Cuatiañe ojaiva cue San Pablo Colosaguape. Chepejenguecuera. Aipono peemenico peñemoingo veye Cristo rupi. Pejecau mimba ivaga arejeguava. Pe Cristo oguapijape tupa acatuape. Peyepi amongetau mimba ivaga peguare. Ani ibu peguare. Pénico pemanova cue, hatupa oguereco iñongatupu, pemenguará, peicovejangua Cristo ndive. Anga jae ouvo, peyuta veigen ndive, peneren gemimbipare jeve. Tupa ñandeyara ñe'e. Romomba Eguazú debe ñandeyara. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Oh
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis en los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tu fiel parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro
que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Queridos hermanos, Jesús ha resucitado. No está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. La resurrección gloriosa del Señor es la clave para entender toda su vida y el fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria sobre la muerte, dice San Pablo, toda predicación sería inútil y nuestra fe vacía de contenido. Además, en la resurrección de Cristo se apoya nuestra futura resurrección. Porque Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él. La resurrección del Señor es una realidad central de la fe católica y como tal fue predicada desde los comienzos del cristianismo. La importancia de este milagro es tan grande que los apóstoles son ante todo testigos de la resurrección de Jesús. Anuncian que Cristo vive y este es el núcleo de toda su predicación. Esto es lo que después de 20 siglos nosotros anunciamos al mundo. Cristo vive, Cristo resucitó. ¿Por qué buscan al resucitado de entre los muertos? La resurrección es el argumento supremo de la divinidad de nuestro Señor. Después de resucitar por su propia virtud, Jesús glorioso fue visto por los discípulos que pudieron cerciorarse de que era Él mismo, pudieron hablar con Él, le vieron comer, comprobaron las huellas de los clavos y de la lanza. Los apóstoles declaran que se manifestó con numerosas pruebas y muchos de estos hombres murieron testificando esta verdad. Antes de la Pascua, los apóstoles actuaban de un modo muy humano en su vida, normal así como nosotros, pescadores, artesanos, etc.
pensaban con categorías humanas, reaccionaban y se comportaban muy humanamente. Entre ellos había también envidia, había también ambición, había también traidores, muy humanos. Buscaban solo cosas de aquí abajo, como nos recuerda hoy San Pablo en su carta a los Colosenses. Ahora entendemos tantos defectos de estos apóstoles de Jesús, sus envidias y ambiciones, sus riñas e intransigencias, sus flaquezas y debilidades, sus miedos y sus cobardías. La resurrección de Cristo les dio la fuerza, el coraje, la valentía que necesitaban para llevar una vida nueva de mayor entrega a los demás, una energía para el bien, mayor valentía en la lucha contra el mal, una fe y una esperanza más firmes. Y después de la resurrección, se lanzaron a ser testigos de la resurrección de Cristo por todo el mundo, pero lo hacían con osadía, hasta sufrir el martirio por él. Sí, por convencidos predicaron esa resurrección que ellos presenciaron. Por predicarla, se la jugaron del todo. Y por jugarse la vida, la perdieron, dando su sangre por Cristo. Y ahora viven eternamente esa vida del resucitado. Hoy, en este tiempo para nosotros, esta Pascua de Resurrección que iniciamos, queridos hermanos, es de vital importancia para nosotros los paraguayos, no solo desde el punto de vista religioso, sino por la trascendencia cultural y social de nuestro pueblo. Sobre todo este año tiene una relevancia crucial para nuestro país. Durante estos días de Pascua de Resurrección, debemos tener presente y reflexionar sobre valores fundamentales de nuestra sociedad, como el respeto, la tolerancia y la honradez. También debemos reflexionar cómo fomentar el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos, particularmente en este año tan importante para nuestro país, por los acontecimientos trascendentales que están en puertas, las elecciones municipales. Si miramos profundamente, encontramos en nuestra sociedad que conviven el bien y el mal, la gracia y el pecado, la alegría y la tristeza, el egoísmo y el amor, la consolación y la desolación, la vida y la muerte, que aparentemente siempre están en lucha. Y es lo que nos decía San Pablo en una de sus hermosas cartas. No sé por qué hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Qué difícil era para él encontrar ese equilibrio, pero procuraba con la ayuda de la gracia. Bien le digo al Señor, te basta mi gracia. Los cristianos sabemos que la resurrección de Jesús es el triunfo de la vida sobre la muerte y sobre el pecado. Con ello se confirma la veracidad de sus enseñanzas y al mismo tiempo da esperanzas vivas que permiten superar el sufrimiento terrenal con la seguridad de la gloria futura. Paraguay es un país vivo, vigoroso, pleno de esperanzas, pero con instituciones agonizantes. Un país cuya élite política parece que ha perdido la fe en Dios y en el pueblo y se dedica a satisfacer sus intereses personales. Planean cómo sostenerse en el poder por largos periodos, no respetando a los otros, a protegerse solo entre ellos y dejando que el pueblo se defienda como pueda de la delincuencia, la pobreza y todo tipo de precariedades e injusticias. Desean controlar todo lo que puedan, a manipular la justicia,
especular con las leyes, seducir a los honestos y a perseguir a quienes los enfrentan. Los castigos a sus amigos llegan solo cuando ya se agotaron todos los recursos de la impunidad o cuando ya no sirven a sus intereses y así han olvidado a los pobres. Pero el Señor nos recuerda: no rechaces la súplica del afligido, ni apartes tu rostro del pobre, sino más bien vuelve tu oído hacia Él y dale una respuesta amable y reconfortante. Dice el libro del Eclesiástico del capítulo 4, versículo 8. Hermanos, mucha gente viene aquí y comenta, dice, habla, se expresa toda su preocupación. Mucha gente piensa que la justicia agoniza en Paraguay y con ella están en grave peligro la igualdad, la equidad, los límites al poder y el respeto a la Constitución. La Escritura nos recuerda: arranca al oprimido de las manos del opresor y no te acobardes de hacer justicia. Especialmente a nuestros fiscales y jueces. No te acobardes al hacer justicia. Dice el libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículo 9. Por eso necesitamos rescatarla. Tenemos que ayudarla, queridos hermanos. Necesitamos esa justicia. Ahora nos preguntamos, ¿pero cómo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues con el poder más grande que tenemos, con el poder de la fe, esa fe que mueve montañas, que ha hecho que cristianos de todo el mundo hayan logrado hazañas increíbles, casi imposibles. Recordemos que la fe transforma la perspectiva del creyente, enfocándolo como un impacto positivo en el mundo, como reflejo de la voluntad de Dios. Para eso necesitamos una fe enamorada, como la de María Magdalena, para descubrir esta nueva presencia del Señor resucitado en medio nuestro, en nuestra vida de cada día. No podemos estar buscando a Jesús entre los muertos. Él está vivo. Jesús está vivo y nos quiere vivos y está en y con nosotros. Nunca se va. Alegría, alegría, Él está vivo y es nuestra alegría y esperanza. Nada está perdido. Cada uno venimos a ofrecer nuestro corazón, un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de vida, con mis pensamientos limpios y nobles, con mis afectos ordenados y puros, en mis palabras sinceras y auténticas, en mis decisiones honestas y rectas, y siendo conscientes de esta lucha y decidido por lo que Dios nos pide, comprometiéndonos por el bien, la gracia, la vida en Dios. Pero lo más importante es que ya hubo un vencedor, Jesucristo resucitado. Los cristianos deberíamos ser antes que nada una reserva inagotable de esperanza en medio de un mundo tan amenazado por el sinsentido y el absurdo. Que esta celebración litúrgica de la Pascua nos ayuda a los creyentes a reavivar nuestra vocación de ser auténticos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo gritamos al mundo para que la alegría que nos embarga llegue a tantos otros corazones, encendiendo en ellos la luz de la esperanza que no defrauda. Hermanos, esta es la gran noticia. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que así sea.
Queridísimos hermanos, por el misterio pascual que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestra renuncia y luego vamos a hacer nuestro credo, respondiendo con firmeza, como dijimos, con fuerza, con convicción de que somos verdaderamente cristianos católicos y amamos al Señor resucitado. Les pregunto, queridos hermanos, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todos sus engaños? Sí, renuncio. Y ahora sí, nuestra profesión de fe, razón por la que los apóstoles han dado su vida. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Nos pone en una actitud de fe para pedir al Señor que nos conceda mucha esperanza y sobre todo que haga acrecentar nuestra fe. Nuestras peticiones elevamos al Señor. Ñande iglesia reje, ikatuhanwaisa, Cristo oiva ñande pipe, ñanembo kine ñanemo ñamombe ubi ape, hae omboike hawe ñemano, haoikobe ha ñande apitepe, royerurendebe ñande yara. Oreren míkena ñandeyar. Por el Papa León, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sean testigos fieles y alegres de la presencia de Jesús resucitado en nuestro mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestra ciudad, especialmente por el gobernador, el intendente y todas las instituciones, para que, guiados por la sabiduría de Dios, trabajen con honestidad y compromiso por el bien común, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los tristes, los desamparados, para que no pierdan la esperanza de la promesa de vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que este tiempo de Pascua recibirán la gracia del bautismo y la confirmación, para que encuentren en nosotros ejemplo de vida evangélica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra querida ciudad de Caacupé, que celebra su aniversario, para que el Señor resucitado la bendiga, fortalezca en su fe y la haga crecer en unidad, justicia y paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñandereje cuera, coárape yagüero joriba Pascua, y catujanhuaisa, ña yedespoja pete kobe tuyawi, haña ñemondete kobe piajupe, Cristo ñemoingobe yehahueisa, royeruren debe ñandeyara. Oreren míkena ñandeyar.
Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Regocijados con la alegría pascual, presentamos al Señor nuestros dones de pan y vino, que así como se transformarán estos dones en su cuerpo y sangre, nuestras vidas también se transformen en una vida nueva. El intendente de la ciudad de Caacupé, junto a su esposa y sus hijos, presentan el pan y el vino en acción de gracias por el aniversario de nuestra ciudad. También presentan alimentos imperecederos, una familia de Upacaraí, en agradecimiento por los 21 años de vida matrimonial, una familia de kilómetro 11 Mondaú, Capilla Sagrado Corazón de Jesús, y una familia de Itagua. Acompañamos este momento cantando. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Padre Santo,
Exultantes de gozo pascual te ofrecemos este sacrificio, por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, su esposo San José, San Roque González Santa Cruz y compañeros mártires, Beata Chiquitunga, y cuantos viven tu mitad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo Jesús, saludémonos con el gesto de la paz. Y Él es el resucitado. Él dijo: ánimo, que yo he vencido al mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo y su sangre nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo Jesús, resucitado de entre los muertos, está en medio de nosotros y quiere alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, para que, llenos de fortaleza, contagiemos la vida nueva a todos. Llenos de esta alegría, nos acercamos a comulgar. Hagamos la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Gracias.
Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Saludamos en esta mañana a las autoridades municipales presentes, al señor intendente municipal de la ciudad de Caacupé y su familia, así también a los miembros de la Junta Municipal, quienes nos acompañan, y con ellos saludamos también a la bella ciudad de Caacupé, celebrando 256 años de su fundación. Agradecemos el día de hoy al coro permanente de la Basílica Santuario por animar esta Santa Misa, a todos los servidores de la Basílica, a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal. Agradecemos también a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa. Damos también nuestras muchas gracias a los hermanos apóstoles de Semana Santa, quienes estuvieron acompañando todas las actividades aquí en la Basílica Santuario. Peregrinaciones presentes, Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Mondaú, peregrinación de funcionarios de la Municipalidad de Caacupé, a las familias de Presidente Franco, Ciudad del Este, Yataití e Itapúa. A todos y a cada uno de ustedes un fuerte y caluroso aplauso. Feliz estadía aquí en la casa de nuestra Madre y feliz retorno nuevamente después a sus hogares. Nos disponemos a recibir la bendición final. Se bendicen a todos los fieles presentes y a los que siguen la transmisión a través de los medios de comunicación. Bien, recalco mi saludo y felicitación a nuestra querida y amada y bella ciudad de Caacupé, casa de nuestra madre. Cómo nos quiere nuestra madre. Y eso lo hago en nombre de todos los caacupeños y nuestras autoridades que están aquí presentes también. Qué lindo realmente. Qué lindo, ciudad de Caacupé, cómo está creciendo. Se merece otro aplauso la ciudad de Caacupé, 256 años. Y así también quiero agradecer a todas aquellas personas que colaboraron durante esta Semana Santa. Todo lo que fue esta Semana Santa, que significó un trabajo arduo. Particularmente aquí está nuestro coro, que se prestó toda la semana. Espléndido, queridísimo coro, espléndido. Les felicito y ojalá sigan ustedes desarrollando ese talento maravilloso que tienen. También al equipo de prensa, que trabajó día y noche para hacer las invitaciones y hacer llegar cada momento vivido durante estos días. Así que a la sala de prensa y a todos quienes trabajan y aquí están presentes, felicitaciones. Al equipo de servidores, que descubrí una faceta nueva en ellos. Además de ser servidores, también son actores. Oye, poco, la de apóstol y otras cosas. Qué bien, qué interesante. Al equipo de liturgia, que se esmeraron a hacer una buena lectura, y así sucesivamente hay tantos otros también. Y a todos ellos, funcionarios de nuestro país, aquí de la Basílica, que confesaron de mañana, de tarde y de noche. Un gran sacrificio, pero todo para celebrar a Jesucristo resucitado. Así que, queridos hermanos, para todos ellos yo pido un caluroso aplauso porque se merecen todos ellos. Y ahora sí, la bendición. Hermanos,
Dios Todopoderoso les bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad les proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Bien, y le miramos ahora a nuestra Madre que está felicísima porque pasó los momentos durísimos de la pasión y muerte de su Hijo. Y ahora está felicísima por la resurrección de su Hijo. Y ayer, cuando celebramos el Tupaseño Huiti, qué emocionante celebrarlo. A ella nos dirigimos con este canto del Regina Coeli. La alegría del Señor sea nuestras fuerzas, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Muchas Felices gracias. Pascuas. Felices Pascuas. Y con la mirada devota a nuestra bendita imagen de Tupacé Caacupé, acompañemos a nuestro coro con nuestras palmas. Saludamos a nuestra Madre. Saludamos con este canto a Cristo resucitado. Nuestra Madre saludándonos, ya saludar que ya de su fe con nuestras manos en alto, ya ye popetebo, ya pura heibo, ya je saramo, ya de sube. Estamos con alegría, con gozo con ella. Su Hijo Jesucristo ha resucitado. Ya pura heiga ya de sundie. Ya que gente
con la bella imagen de nuestra Madre, saludamos nuevamente a la ciudad de Caacupé, deseando que nuestra Madre bendiga a cada uno de los hijos, saludando a esta ciudad progresista, 256 años de su fundación. Rogamos por cada una de sus autoridades y por cada uno de los hermanos que viven en esta ciudad. De esta manera vamos cerrando la Santa Misa de la hora 7, agradeciendo nuevamente a los diferentes medios de comunicación por esta hermosa transmisión. ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva Jesucristo nuestro Señor! ¡Viva la desde ciudad el corazón de Caacupé! de América, Paraguay, y desde la cumbre de la fe mariana Caacupé, fue la Santa Misa desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Gracias a los medios de comunicación que transmitieron y se sumaron a esta celebración eucarística. Devolvemos el sonido a estudios centrales y prosiguen con sus programaciones normales. COA Radio y COA TV celebran la primavera y el verano. Pasa tiempo primavera. Con la fuerza de la gente, con el Paraguay en el corazón. Estrella entero mini y epiguau y tonabé. Siete cabrillas oyeré. Esa poco de ti.